Adelante, Ina. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Torres de vigilancia, vallas inteligentes, drones, cámaras policiales que reconocen la identidad de la gente incluso cuando ésta va cubierta con un pañuelo, o aplicaciones que ayudan a localizar y eliminar los objetivos. En las últimas décadas, Israel no solo ha adquirido armamento extranjero por valor de miles de millones de dólares para sus guerras contra los palestinos, sino que desarrolló cantidad de armas propias y tecnologías de control propias que ha vendido a 145 países del mundo. En 2001 exportaron productos de defensa por un total de 2.500 millones de dólares y en 2022 por unos 12.500 millones. Tel Aviv lo vende como probado en combate y ya podemos deducir dónde, cómo y contra quién se prueba. Además de campo de concentración, Gaza es también un laboratorio y un campo de pruebas para la maquinaria de guerra israelí. A nivel global, Israel se convirtió en uno de los principales proveedores de tecnologías de espionaje y material de defensa. Pegasus es lo primero que se nos viene a la cabeza a todas cuando pensamos en estos temas, pero no es ni de lejos lo único. Parece que esto no habría sido posible sin la ocupación de las tierras palestinas. Así lo sostiene el periodista judío australiano Antony Loewenstein en su libro titulado El Laboratorio Palestino, que en España lo publicó la editorial Capitán Swing. El libro, según su autor, es una advertencia del terrorífico mundo que podría nacer si el etnonacionalismo de estilo israelí continúa su ascenso. Con documentos secretos, reportajes desde el terreno y entrevistas, Antony Loewenstein demuestra cómo a lo largo de más de 50 años la ocupación de Gaza y de Cisjordania ha proporcionado una experiencia única en lo referente al control de la población. Es decir, años de amedrentamiento de palestinos con checkpoints y torres de vigilancia, con encarcelamientos arbitrarios y torturas, ahora son monetizados a nivel internacional. De ahí surgen distintos tipos de software, desde el propio Pegasus, que hackeó teléfonos de políticos, periodistas, empresarios y líderes globales por el mundo, hasta drones que la Unión Europea usó para vigilar a los refugiados en el Mediterráneo, o torres inteligentes que ayudan a las autoridades fronterizas de Estados Unidos en su labor de deportar migrantes. El Ministerio de Defensa de Israel incluye la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa, que tiene varias subdivisiones que entre todas funcionan como incubadoras de startups militares, empresas emergentes que reciben financiación estatal para el desarrollo de diferentes productos bélicos que luego son usados en los conflictos por todo el planeta. Siempre después de ser probadas, eso sí, sobre el terreno, es decir, en Gaza. Ese es el caso de, por ejemplo, la compañía israelí Elbit Systems, que produce sistemas de vigilancia con cámaras, luces, sensores, torres, vallas, inteligencia artificial, etc. Primero fueron probadas en Gaza y luego instaladas en el desierto de Arizona para impedir el paso de los migrantes desde México a Estados Unidos. De hecho, cuenta Loewenstein en su libro que los 3.000 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos se convirtieron en el principal expositor de las capacidades de la tecnología de vigilancia israelí. En 10 años, Estados Unidos habría desembolsado entre 500 y 700 millones de dólares en las instalaciones de Elbit Systems. En 2014, el gobierno de Barack Obama les compró tecnologías por valor de 148 millones de dólares para militarizar la frontera con México. Decía un analista de Al Jazeera en aquel entonces que si les pagaran a los migrantes para que no vinieran, probablemente les saldría más barato. Desde que las torres de vigilancia israelíes empezaron a escudriñar la frontera sur de Estados Unidos, el número de expulsiones en caliente se disparó, obviamente, pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que todos esos cacharros provocan que la gente busque otras vías de cruzar la frontera, que suelen ser más peligrosas todavía si cabe. Así, junto con las deportaciones, se disparó el número de muertes de migrantes. Según un estudio de Earlham College y la Universidad de Arizona, entre los años 2006 y 2020, los fallecimientos de migrantes intentando cruzar la frontera, pasando desapercibidos, aumentaron en un
643%. Tecnologías supuestamente de defensa probadas en Gaza con los palestinos permanentemente monitorizados y humillados, exportadas a los Estados Unidos con el mismo objetivo y el mismo resultado: centenares de muertos pobres que incrementan las ganancias de las empresas armamentísticas. Y así durante décadas. Durante décadas, literalmente. Uno de los primeros clientes de Israel fue la Junta Militar de Guatemala entre los años 70 y 80. Para los genocidas guatemaltecos, Israel se convirtió en el principal proveedor de armas. Miles de unidades de fusiles, decenas de aviones, ametralladoras, cartuchos, todo ello para usarse contra sindicalistas, militantes, campesinos, activistas. Eso sí, su ayuda fue más pronunciada en las tareas de contrainsurgencia. El investigador guatemalteco Rolando Orantes cita en un artículo de El Salto un reportaje de un periodista israelí escrito en 1987 precisamente sobre ese lado de la cooperación de la industria militar israelí con el Estado de Guatemala. Instalaron una red de inteligencia que ya había sido probada en Cisjordania y Gaza, diseñada simplemente para aplastar a la guerrilla, y aconsejaron tratar a los indígenas como nosotros tratamos a los palestinos. No confíen en ninguno de ellos. La red de inteligencia incluía un centro de análisis que había sido instalado por técnicos israelíes de las industrias electrónicas Tadiran. Por ese centro pasaron datos de más del 80% de la población guatemalteca. Desde allí se monitoreaban los movimientos de la guerrilla o el uso de agua o energía. Un uso de electricidad o de agua en exceso indicaba el funcionamiento de imprentas clandestinas o la presencia de demasiadas personas en una sola casa. Sirviéndose de esos datos, se enviaban escuadrones de la muerte y se desmantelaba todo. En los años 80, gracias a esas herramientas de defensa importadas, el número de muertes selectivas se multiplicó de forma demencial, cuenta Rolando Orantes. Y si seguimos de paseo por América Latina, no olvidemos el legado de consultores de defensa israelíes como Yair Klein, que colaboraron con los paramilitares colombianos. Lo denunciaba hace unos meses el propio presidente Gustavo Petro, y en este programa os contamos cómo los asesores del ejército israelí y los agentes del Mossad entrenaban directamente a paramilitares y aconsejaban al gobierno colombiano en las tareas de contrainsurgencia. Rafi Eitan, agente del Mossad, contratado por el presidente Virgilio Barco Vargas, ideó el plan de exterminio de la Unión Patriótica, partido de izquierdas diezmado a principios de los años 90 con el asesinato de miles de sus militantes en un episodio de genocidio político, tal y como lo reconoció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Consejos testados primero en Palestina y con población real, claro. Consejos que a lo largo de años van perfeccionando, pero cuya esencia permanece intacta. Exterminar a una parte de la población molesta, ya sean migrantes, guerrillas, sindicalistas o gente de una nación que no nos gusta. Para todas esas tecnologías, Israel ha estado recibiendo generosísimas ayudas desde Estados Unidos, siendo el principal receptor global de las mismas. Los recursos se han dedicado al área de innovación, de manera que cada tanto se nos sorprende con tecnologías punta de defensa nuevas y variadas. Al final, cuando tienes garantizado un constante goteo de millones procedentes de Estados Unidos, puedes permitirte inversiones en toda startup que desarrolle más cacharros de vigilancia, más herramientas de monitoreo y más cúpulas de hierro. Mantener durante años a toda una población bajo un régimen de apartheid en esta situación es toda una ventaja competitiva, pues el ciclo no se interrumpe en ningún momento. Producción, prueba en condiciones reales y venta. Gaza como una feria del armamento. Gracias, compañera.